En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acercarnos a Dios, parte 2, Santiago capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Damos gracias a Dios por su eterna palabra. Bueno, muy bien, vamos a continuar con esta parte 2 de acercarnos a Dios. Tenemos que tener presente que hace 8 días vimos la primera parte, ¿no? Donde dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso fue lo que vimos, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y entonces en esta oportunidad tenemos esa segunda parte del versículo 8, donde nos dice esa segunda parte: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, mira que Santiago aquí continúa haciendo referencia a lo que es la amistad con el mundo. Y mira que de ese lenguaje que vemos en la epístola de Santiago, donde dice hermanos míos, ahora cambia su lenguaje y dice allí en el versículo 8, por favor dejemos en pantalla Santiago 4:8, y dice allí pecadores, ¿no? Imagínate, ¿no? Comienza diciendo allí esa parte: pecadores, limpiad las manos. Empecemos con lo siguiente: ¿cómo te sentirías si viene alguien y te dice pecador? ¿Te ofenderías? ¿Te molestarías? ¿Te van a poner de mal genio? ¿O qué reacción tendrías si te dicen pecador o pecador, ¿no? Pecador o pecadora. ¿Cuál es tu reacción? Pues bueno, eso es lo que está diciendo Santiago esta mañana, ¿no? Está diciendo pecadores. Vamos a ver qué significa allí esa palabra que nos hace referencia. Bueno, en el lenguaje original tenemos que entender que esa palabra de pecador, pues nos hace referencia en el griego a hamartolos. Eso significa una persona que está en el mundo, pero quiere agradar a Dios. O sea, una persona que todavía continúa en el mundo, pero que está buscando acercarse a Dios. Sin embargo, vamos a entender que esa no es la forma, ¿no? Porque si nos acercamos al mundo, somos enemigos de Dios. Entonces, allí lo que Santiago nos está diciendo es que es hora de tener una firmeza. Es hora realmente de obedecer la palabra de Dios. O sea, de no estar un día en el mundo y otro día con Dios. O como generalmente pasa, ¿no? Estamos 5 o 6 días en el mundo y el séptimo día, el día de reposo, vamos a buscar a Dios. No, Santiago nos está diciendo es hora de tomar firmeza, de que tengamos firmeza en qué, en un cambio, y en un cambio que sea interior para reproducirlo en el exterior. Un cambio que sea interior para reproducirlo en el exterior. Eso es lo que está mencionando allí Santiago. Y dice allí, limpiad las manos.
¿Qué significa limpiar las manos? Vámonos a Éxodo, capítulo 30, versículos 19 al 21. Éxodo, capítulo 30, versículos 19 al 21. Donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Versículo 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Bueno, mira que allí lo que está recordando Santiago es una parte ceremonial del Antiguo Testamento. Santiago le está recordando a sus escuchas, a sus lectores, una parte ceremonial del Antiguo Testamento que tenían que hacer los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos, lavarse los pies, como una actitud ceremonial para poder llegar al tabernáculo, para poder llegar al templo. Tenían que hacerlo. Pero quizás alguien podría decir, esto es solamente de lavarnos las manos y lavarnos los pies y quedamos listos ante el Señor. No, es una parte moral. Es decir, no solamente es un rito, es una parte moral. Es decir, que nuestros pensamientos estén limpios y nuestras acciones también estén limpias. Bueno, sigamos mirando un poco más de ese vocabulario, limpiar las manos. Salmos 26, 6. Salmos 26, 6. Donde la palabra de Dios nos dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Mira que nos está diciendo que la purificación personal es un lineamiento para la adoración aceptable. La purificación personal es un lineamiento para la adoración aceptable. Imagínate, vamos a alabar al Señor, vamos a orar, vamos a leer la Biblia y ni siquiera nosotros nos acercamos ante Dios en una actitud que humilde, pidiéndole perdón, sino lo hacemos con los afanes del día, ¿no? Vamos y nos acercamos ante Dios, leemos la palabra, pero ni siquiera oramos, ni siquiera le pedimos perdón a Dios. Y entonces mira que ahí nos está diciendo: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Cuando estamos haciendo, vuelvo y reitero, referencia a lavar las manos, no estamos haciendo referencia a esa situación de higiene, ¿no?, que tenemos que hacer cuando vamos a consumir alimentos, no. Lo que está haciendo referencia a la palabra de Dios es a nuestras acciones y a nuestros pensamientos, que deben estar limpios. Nuestras acciones y nuestros pensamientos, pero también nuestro vocabulario. Vamos a mirarlo un poquito ahí más adelante. Bueno, entonces miremos otro pasaje que está en Isaías 1:16. Isaías 1:16, sobre este tema de lavarnos y limpiarnos las manos. Isaías 1:16, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mira que aquí hay un llamado firme, ¿no? Dejemos de hacer lo malo. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiarnos para presentarnos al Señor. Por eso dice: lavaos y limpiaos, quitad toda la iniquidad, es decir, quitad toda esa inmundicia de vuestras obras, de vuestras acciones, de delante del Señor. Tenemos que dejar de hacer ¿qué? Lo malo, dejar de hacer lo malo. Es decir, tenemos que ser consecuentes, porque si hacemos una pregunta, yo creo que todos la responden muy fácilmente y muy ligeramente. ¿Amas a Dios? Sí, lo amo. Pero ¿tus acciones demuestran que lo amas? Ahí está la diferencia, ¿sí? Porque si hacemos el ejercicio, yo creo que acá todos levantaríamos la mano, todos diríamos: sí, amo al Señor, lo amo con toda convicción, con todo mi corazón. Pero vendría otra pregunta: ¿tus acciones lo demuestran?
¿Tus acciones demuestran que realmente amamos al Señor o amas al Señor? Bueno, eso es lo que estamos entendiendo precisamente con lavar y limpiar nuestras manos. Miremos un pasaje también adicional sobre ello. Isaías 6:5. Isaías 6:5. Donde la palabra de Dios nos dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mira cómo comienza el profeta Isaías. ¿Qué dice allí el profeta Isaías? Entonces dije, ay de mí. Esos son esos ayes, esos dolores, eso que hay dentro de la persona. Ay de mí. ¿No es cierto? Hay un dolor, hay una reflexión. Y dice ahí que soy muerto porque siendo hombre inmundo. ¿De qué? De labios. Y él también dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que cuando se nos habla de lavamiento de manos y purificación de nuestros corazones, vamos a entender lo siguiente, que tenemos que limpiarnos ¿de qué? De nuestro vocabulario. Tenemos que limpiar también, ¿qué? Nuestras acciones. Tenemos que limpiarnos también de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Por eso dice, pecadores, lavad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque nos está hablando de una situación interna que debe reproducir algo externo. O sea, nos está hablando de lo interno y de lo externo. Porque alguien va a decir, bueno, yo sí me lavo las manos y también me lavo los pies. No tengo problema para acercarme a Dios. No. Se trata precisamente de nuestras acciones. Y en este caso, cuando citamos a Isaías, pues estamos hablando de nuestro vocabulario. ¿Y cuál es ese vocabulario inmundo? Pues mira, resulta que de nosotros puede salir ¿qué? La calumnia. De nosotros puede salir ¿qué? El chisme. De nosotros puede salir ¿qué? La mentira. De nosotros ¿qué puede salir? Las malas palabras. De nosotros pueden salir palabras con doble sentido. ¿Sí ves? Esos son los labios inmundos, ¿no? Los labios inmundos es aquella persona que empieza a tener o tiene un lenguaje que no va conforme a la palabra de Dios, ¿no? Estando pendiente qué dicen de los demás para chismear, para reproducir otra cosa. Estando uno pendiente de los demás para levantarle una calumnia a esa persona. Y eso va acompañado de ¿qué? De la mentira, va acompañado de las malas palabras, va acompañado de ¿qué también? De palabras de doble sentido, ¿no? Esas palabras de doble sentido que afectan tanto nuestra vida espiritual. Por algo son de doble sentido, ¿no? Porque lo que están haciendo es ¿qué? Afectando nuestra vida espiritual. Por eso debemos tener en cuenta qué es lo que escuchamos, con quién nos reunimos, con quién compartimos. Si compartimos con amigos que todo lo que hablan es de doble sentido, ¿en qué estamos? Eso se nos pega y eso es lo que reproducimos. Entonces queda lo de Isaías, ¿no? Labios inmundos, pero también con los que me junto, o sea el pueblo también es de labio inmundo, ¿no? Entonces, tenemos que revisar ello para poder limpiar nuestros corazones, para poder limpiar nuestras manos, en este caso lo externo, porque las manos es lo externo, el corazón es lo interno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Reflexionar en ello, con quién nos estamos juntando y qué sale de nuestra boca. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Miremos otro pasaje en Salmos 24:4. Salmos 24:4, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Fíjate que nos está hablando de una actitud tanto externa
como interna. Mira, ahí dice el limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos, situaciones externas. Y también puro de corazón, situaciones internas. ¿Sí ves? Esto no se trata de mostrarse uno completamente justo, ¿no? Pero por dentro estamos acabados. O sea, mostrar una apariencia que no es. ¿Quién eran los expertos en mostrar esa apariencia en el Nuevo Testamento? Los religiosos de la época, los fariseos. Ellos eran expertos en mostrarse de una forma, pero por dentro su corazón estaba completamente desviado. Y aquí el salmista nos dice, el limpio de manos y el puro de corazón, él no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado ¿qué? Con engaño. Entonces, teniendo esos dos pasajes, el de Isaías y el de Salmos, vamos a poder entender lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Vamos a poder entender ello, lo que nos dice esa parte de las bienaventuranzas en el marco del Sermón del Monte, ¿no? Donde dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son los de limpio corazón los que verán a Dios. Ahí dice bienaventurados, es decir, bendecidos. Porque esa palabra la podemos traducir como bendecidos, como gozosos, como dichosos. Los que tienen limpio el corazón. Porque ahí hay una promesa. Ahí hay una promesa, ¿no? Ellos verán a Dios. Es lo mismo cuando decimos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira, es una promesa. Aquí también tenemos otra promesa. Si somos limpios de corazón, vamos a ver a Dios. Pero ya entendemos que es limpieza de corazón. ¿Es limpieza de qué? Vuelvo y reitero. De lo siguiente. De nuestras palabras, de nuestras obras, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Vuelvo y reitero, ¿en limpieza de qué? De nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Eso es limpio de corazón. Debemos limpiarnos de ello, debemos limpiarnos de toda esa contaminación. Así podemos entender lo que quiere hacer referencia allí Santiago. Ahora vámonos al versículo 9 de Santiago. Del capítulo 4, ¿no? Porque vamos por partes para que podamos entender el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, Santiago ahora en el versículo 9 nos dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hay que decir lo siguiente, porque de pronto alguien puede malinterpretar que la vida cristiana es solamente de lloro, de tristeza, solamente de lamento. No, no es así, no es así. Esta es una situación en particular, ¿por qué? Porque lo que está hablando Santiago es que la persona va a sentir tristeza cuando se da cuenta que tiene una doble vida. Eso es, cuando él pensaba que estaba bien en Dios, que todo le funcionaba bien en Dios, y cuando llega la palabra de Dios y dice, tienes doble ánimo. Tengo doble ánimo. Eso produce en el corazón de la persona ¿qué? Tristeza. Entonces, ¿qué va a producir? Aflicción, lamentación y va a llorar. Vamos a mirar cada una de esas tres palabras, ¿no? Afligir, lamentad y llorad. Vuelvo y reitero, eso es cuando la persona se da cuenta que su vida pues no es realmente como cree que la está llevando, o su relación con Dios no es como él creía que la estaba llevando, que todo estaba a la perfección, y se da cuenta de que está también su corazón en el mundo. Así que miremos cada una de esas palabras. La primera es afligíos, afligíos. ¿Qué significa esa palabra afligíos? Es darse cuenta de la miseria propia. ¿Ya? Tremendo, ¿no? ¿Qué significa afligíos? Darse cuenta de la miseria propia.
Vamos a poner este ejemplo para que se pueda entender ello. Es cuando uno se da cuenta que lo único que tiene son bienes temporales. Es cuando uno se da cuenta que lo único que tiene, porque como no tiene a Dios, que lo único que tiene son bienes temporales. Porque sabes que todo lo que tenemos en ese tema físico es temporal, ¿no? Gracias a Dios por la casa que nos ha dado. Pero si nosotros no la cuidamos, la casa se desbarata. Sí, se arruina la casa. Gracias a Dios por el trabajo que tenemos, pero hoy lo tenemos, mañana no sabemos si lo tenemos. Gracias a Dios si tenemos un vehículo, gloria a Dios. Pero mira que todo eso es temporal porque, por ejemplo, tú consigues un carro, pero el carro va cambiando de modelo rápidamente y ya después se vuelve un carro deteriorado. Ya está bien viejito el carro, modelo tal. Es como cuando tú vas a comprar la tecnología, ¿no? Tú compras un televisor de esos de pantalla plana o un celular de última tecnología. Al mes o a los 6 meses o al año, eso ya no es nada de última tecnología. Eso ya pasó de moda. Ya no estás en la moda, ¿no? Entonces, es cuando una persona se da cuenta de eso, que lo único que tiene que son cosas temporales. Y entonces uno dice, eso es una reflexión dentro del corazón, ¿no? Entonces hay una aflicción, lo único que tengo es temporal. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia nos dice algo muy interesante. La Biblia nos dice, haced tesoros ¿en la tierra o en el cielo? ¿Cierto, no? En el cielo, ¿no? No dice en la tierra, dice en el cielo. Y entonces uno dice, cosechando los tesoros todos aquí en la tierra, ¿a quién le van a quedar? Entonces uno dice, empieza el dolor en nuestro corazón. ¿Empieza qué? La aflicción. Oye, yo tanto que he trabajado, ni siquiera hay días para ir a la iglesia. Oiga, ¿y para qué? Sí, o sea, empieza una reflexión dentro de la persona. Y empieza ¿qué? Un dolor. Porque estas son unas características de un genuino arrepentimiento. Aunque vamos a ver ahorita la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Miremos la siguiente palabra, ya después de ver afligidos, es darse cuenta de la miseria propia. Miremos entonces la palabra lamentad. ¿Qué significa esa palabra? Significa ¿qué? Tristeza. Significa luto. Eso significa esa palabra, tristeza, luto. Mira que llega una aflicción, es decir, darnos cuenta en dónde estamos realmente, ¿no? Darnos cuenta cómo está nuestra relación de Dios. Y cuando nos damos cuenta de ello, ¿qué? Pues eso va a generar una tristeza, de darnos cuenta de que ¿para qué entonces trabajábamos tanto, dejar de ir a la iglesia, ¿no? Que pensábamos que si no trabajábamos entonces no podíamos comer, no, pero de alguna forma estábamos dudando de Dios porque Dios provee, ¿sí? Entonces viene esa tristeza, ese duelo, ese luto que hay. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que necesitamos realmente un arrepentimiento genuino. Y cuando hablamos de arrepentimiento viene la otra palabra que es llorad. ¿Qué significa esa palabra llorar? Significa ¿qué? Gemir. O sea, no es cualquier lloro, ¿no? Es un gemir, es un dolor muy, pero muy profundo. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de su situación espiritual. Y su situación espiritual, la persona se da cuenta que es una crisis, porque pensaba que estaba siguiendo a Dios, que por venir a la iglesia era lo más importante, y no. Démonos cuenta que nuestra relación con Dios es todos los días, a toda hora y en todo momento. Tú no vas a decir, me voy para el trabajo y Dios, tú te quedas aquí en la casa. Cuando vengas, tú vas a estar acá. No, Dios está en todo lado, en todas partes, y tu relación con Dios es diaria, en todo momento, en todo lugar es tu relación con Dios. Así que, mira, ahí encontramos esas palabras, ¿no? Afligidos, lamentad y llorad. Y eso es sinónimo de
arrepentimiento, pero es que hay algo que puede confundir a las personas. Y es una palabra que se llama remordimiento. Y resulta que remordimiento y arrepentimiento aparentemente son parecidas esas palabras. ¿Por qué? Porque en ambas situaciones las personas sienten dolor. En ambas, en el arrepentimiento, la gente siente dolor de haberla embarrado. En la otra también, ¿no? Remordimiento, sentimos como dolor, en arrepentimiento también. Pero mira que vamos a encontrar grandes diferencias de la una a la otra. Miremos un pasaje que está en 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Dice la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aparentemente este pasaje lo puede confundir un poquito a uno, ¿no? Uno dice, bueno, ¿al fin sí me necesito arrepentir o no? ¿O qué es lo que necesito? Porque llega y dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Cómo así que no? Entonces no me tengo que arrepentir. No, mira, esto es mucho más profundo lo que nos está diciendo allí el apóstol Pablo allí en esta carta. Nos está diciendo que la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón. La tristeza que se produce en nosotros es una tristeza para un cambio genuino, para un verdadero cambio en la vida, ¿no? Esa es la tristeza que Dios produce. Y ese cambio lleva ¿a qué? A la salvación, por medio del arrepentimiento. Ese cambio nos va a llevar a la salvación. Y de ello no hay por qué lamentarse. No hay por qué lamentarnos de eso. Por el contrario, porque eso nos va a llevar es que a la vida eterna. En cambio, la tristeza del mundo nos lleva a la muerte. Eso es lo que está diciendo allí el pasaje. Esa tristeza del mundo nos lleva ¿a qué? A la muerte. Entonces, claro, hay una tristeza. Pero la tristeza, ¿por qué se da? Porque reconocemos. Es que pensábamos que estábamos bien. Es un impacto. Pensábamos que estábamos bien. Eso entonces nos genera una tristeza dentro de nosotros. Y eso nos llama al verdadero y genuino arrepentimiento. Vamos a mirar dos casos en la Biblia muy interesantes. Uno es el caso de Pedro y el otro es el caso de Judas, para poder ver las diferencias, ¿no es cierto?, de ese arrepentimiento y remordimiento. Porque a Pedro le sucedió algo, a Judas también. Entonces miremos los pasajes. Marcos 14:72. Marcos 14:72. Dice la palabra de Dios: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué hizo Pedro? Lloró. Pedro lloró. ¿Por qué lloró Pedro? Porque, ¿sabes qué? Le faltó al Señor, con el que compartía, con el que caminaba, con el que cenaba, ¿no es cierto? Entonces, a ese amigo, a ese maestro, él le dio duro haberle fallado. ¿Será que cuando pecamos nos da duro o no nos da duro eso? Lo pasamos como si nada. Pedro lloró, pero mira lo que nos dice más amplio Lucas. Lucas 22:62. Lucas nos amplía la descripción del lloro, del lamento. Lucas 22:62. Donde la palabra de Dios nos dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró ¿qué? Amargamente. ¿Sí ves? Lucas nos lo amplía. No solamente Pedro lloró, sino que Pedro lloró amargamente. ¿Qué quiere decir ese amargamente? Con un dolor profundo. ¿Qué quiere decir ello? Con un lamento, con una aflicción profunda. ¿Sí ves? Ahí está. Y si eso lo traemos hoy en día, ¿cuál es nuestra reacción cuando le faltamos a Dios? Cuando se nos va una mala palabra,
cuando está un mal pensamiento, cuando se nos va una mala acción, ¿cuál es nuestra reacción? Vamos a mirar ahora qué pasó con Judas. Mateo 27, 3, 5. Ahora miremos el ejemplo de Judas. En Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dos actitudes diferentes, dos personajes diferentes. Uno, Pedro, otro, Judas, pero algo en común: dos discípulos. Bueno, aparentemente uno era discípulo, pero nos damos cuenta que no. Pero dos discípulos. Dos discípulos. La reacción de Pedro, ¿cuál es? Llorar amargamente, sentir lo más profundo de dolor por lo que ha hecho. La reacción de Judas, ¿cuál es? Judas aparentemente llega y dice: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y diciendo: yo he pecado. Y él mismo tomó por su cuenta su propia condenación o su propia justicia, ¿no? Entonces yo le he embarrado, yo voy a ver qué hago, ¿no? Y él se suicidó. Si ves las actitudes diferentes, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el remordimiento es sentir dolor, pero no abandonar el pecado. El remordimiento es sentir dolor, claro, la embarramos, pero no abandonamos el pecado. El arrepentimiento es sentir dolor dentro de lo más profundo de nuestro corazón y abandonar esas prácticas de pecado. Ahí está la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El que tiene remordimiento le da dolor del pecado, se aparta unos días y regresa nuevamente a su pecado. Regresa, sí, porque hay un dolor. De hecho, si te das cuenta, Judas dice: yo he pecado. Y mira, la clave la vamos a encontrar en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, para poderlo entender mucho más. Mira lo que nos dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. Mira, un punto importantísimo para que diferencies el remordimiento con el arrepentimiento. O sea, el que se tiene remordimiento dice: Señor, yo la embarré, pero continúa con su falta. O sea, continúa con su pecado. Sí, Señor, yo la embarré. Y le duele también. Pero mira, aquí dice: el que se aparta. O sea, el arrepentimiento genuino. ¿Qué hace el arrepentimiento genuino? Esa persona deja de practicar el pecado. Ahí está, porque se apartó. Y entonces viene la promesa de Dios. Es que la Biblia está llena de promesas, como también de guías, de exhortaciones. Esa es la palabra de Dios. Y dice que alcanzará misericordia esa persona que confiesa su pecado, pero además de confesarlo, se aparta. Esa persona ha tenido un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque, ¿sabes qué? Generalmente las personas optan por el remordimiento. Generalmente las personas optan por el remordimiento. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el problema del remordimiento? El problema del remordimiento es que hay una actitud orgullosa, una postura orgullosa, porque no reconoce que necesita de Dios. Sí, es por eso el último versículo, el versículo 10 dice: humillaos. Sí, o sea, no tiene esa actitud de decir: sí, necesito de Dios. Y entonces, una cosa es que uno diga: necesito de Dios, pero te acuerdas lo que dice: acercaos.
Entonces, ¿cómo nos acercamos? Lo vimos el domingo anterior, en oración, buscando la palabra, porque yo digo, sí, necesito de Dios, pero ahí, necesito ayuda, pero si no la buscamos, ¿sí? Entonces todo va a quedar igual, sí, necesito ayuda, sí, yo tengo el remordimiento, pero si no lo buscamos a Dios, porque dice, acercaos a Dios, y la promesa es que Él se acercará, ¿para qué? Para guiarnos, para librarnos de todo peligro, para limpiarnos. Bueno, entonces es muy importante que entendamos ello, ¿no? Lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios con respecto a remordimiento y arrepentimiento. Vamos entonces al versículo 10 de Santiago 4:10, porque ya hemos tratado los versículos anteriores, donde nos dice el versículo 10, mira, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Claro, es que mira, para tener una actitud de aflicción, de lamento y de lloro, es porque hay una persona que reconoce su falta, reconoce su pecado. Es una persona que humilde. El soberbio, pues lo reconoce pero no cambia, no busca la ayuda, no busca la ayuda de Dios, el soberbio. Y entonces a veces uno dice, no, pero es que no, yo no soy soberbio, yo no soy orgulloso. Pero esas actitudes te van a llevar a que lo entiendas y a que uno diga que necesita de Dios. Miremos entonces ese versículo 10. Proverbios 29:23. Miremos 3 pasajes bíblicos. Proverbios 29:23. Dice, en Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Mira, la soberbia, ¿qué es? La soberbia es una actitud que sale de nuestros corazones y en la cual Dios rechaza. Las personas soberbias no van con Dios, son los limpios de corazón, son los pobres en espíritu, según las bienaventuranzas, ¿no? Pero mira que ahí no dice, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Esa persona que reconoce que necesita de Dios todos los días, no es solamente los domingos, ¿no? Porque uno viene los domingos a la iglesia, pero ¿qué pasó con los 6 días anteriores? ¿Buscamos de Dios los 6 días anteriores? De pronto el lunes uno empieza con muchas ganas y van pasando los días, jueves, viernes, y cada vez es más poquito. Y llega el domingo y ¿qué? ¿Sí ves? Entonces esa es una actitud, nuestra actitud debe ser actitud humilde. Todos los días necesito de Dios, todos los días necesito tiempo aparte con Dios, tiempo en oración, tiempo en meditación de la palabra. Miremos qué nos dice Isaías 57:15. Isaías 57:15. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor está con los humildes. Ahora, cuando hablamos de humildad, nos está haciendo referencias al que no tiene nada y absolutamente no carga con nada, ¿no? No, se refiere a esa la actitud, porque hay una persona que puede tener bienes, pero su corazón es humilde, ¿sí? Se refiere a eso, esa es la actitud, no se refiere a que tenga o no tenga dinero, ¿no? No, se refiere a nuestra actitud, humildes, reconociendo nuestra bancarrota espiritual, porque todos los días necesitamos ¿qué? Todos los días necesitamos estar enchufados, para dar un término muy común, enchufados con Dios, para que me puedas entender, ¿no? Todos los días necesitamos recargar las pilas. Esto es como el celular, ¿no? Si tú no lo recargas, te quedas sin batería y nadie te puede llamar. Te quedas desconectado. Si tú no recargas las baterías con Dios, te quedas desconectado de Dios. Imagínate un solo día desconectado de Dios. Grave, ¿no?
Un solo día. Imagínate, malas palabras, pensamientos, un poco de cosas que vienen. Un solo día desconectados de Dios es tremendo. Un solo día, un solo día. O sea, un solo día que tú no puedas orar, un solo día en que tú no puedas leer la Biblia, un solo día en que permitas es que lleguen otros pensamientos, otras cosas, y entonces te invaden esos pensamientos de cosas indebidas, y tú no dices, aquí un momentico, freno a ese pensamiento, porque claro, te llega el dardo, ¿no? Llega, ¡pum! Entonces, y tú lo que dice Santiago también, ¿no? Uno va alimentando eso ahí, va alimentando, porque después ese pensamiento se vuelve realidad. Entonces, en una dama, en el computador, en una cosa, pero si uno viene el pensamiento y dice, uy, esto no es de Dios, no. Otra cosa, la palabra me dice esto, tal cosa, nos ubicamos en otra cosa, ¿no? Nos ponemos a pensar en otra cosa, uy, me tengo que ocupar, es un poco ocioso, esto está delicada mi situación, me ocupo, pero no me quedo ahí quieto. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que llamo a esa persona? ¿Será que prendo el computador? Sí, porque es que empieza eso ahí. ¿Ese qué es? El doble ánimo. Eso es el doble ánimo. Y mira que la palabra nos dice, ¿no? Que Él está con ese espíritu humilde. ¿Y Él hace qué? Él hace vivificar a ese corazón quebrantado. ¿Por qué ese corazón que está quebrantado? Porque está dolorido por el pecado, por lo que le ha hecho ante Dios, ¿qué? El Señor lo levanta. El Señor levanta a esa persona. El Señor sana a esa persona. Él lo hace. Él lo hace. Miremos Mateo 23, 12. Mateo 23, 12. Donde la palabra de Dios nos dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí ves? El que quiere demostrarse más ante los demás, en cualquier tópico, en el tópico de la palabra de Dios, en el tópico laboral, en el tópico familiar, pues ¿sabes qué nos dice? Ese será humillado. Tarde o temprano será humillado. Pero el que está receptivo siempre y necesitado de Dios todos los días, ese que será, ese será enaltecido. Y no lo va a enaltecer un hombre, lo va a enaltecer Dios. Porque a veces uno busca el favor de los hombres, ¿no? Pues me toca compartir con estas personas, pues para que no me miren mal, para que no me hagan el feo, para que no me dejen de hablar, me toca compartir con ellos, ¿no? Por ejemplo, esto se puede dar que en el colegio, en la universidad, en los trabajos, es que me toca compartir porque es que si no, ya me miran mal, ya me tienen un poco de apodos, me hacen bullying, ¿no? Que el cristianito, que hay, que el santo y que el que no rompe ni un plato, ni nada de esas cosas. Entonces, pues para que no me digan eso, pues ahí me toca juntarme con ellos un poquito, ¿no? Qué problema tan grande. Porque ¿sabes qué? Tú estás buscando es que te enaltecer tu propio ego y que otras personas te levanten. Y no sea Dios, que es diferente. ¿Sí? Uno está pendiente de lo que digan los demás. A ver si le caigo bien a los demás, si no le caigo bien, a ver cómo le agrada una cosa al otro. No, deja que Dios se encargue de ello. Dios se encargue de ello. Y miremos un pasaje adicional, ya para ir llegando a la última parte, en Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Donde la palabra de Dios nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Dios los resiste. Y sabes que uno no se da cuenta. Y varias veces salen de nuestro vocabulario actitudes de soberbia acompañadas de orgullo. Y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces por eso cuando nos dicen, oye, revisa tus actitudes de soberbia y orgullo, no las tengo. Si ves, volvemos al principio. ¿Cuál es la actitud del humilde? La actitud del humilde es: siente dolor, porque se ha dado cuenta que su vida ha estado, ¿qué? En el doble ánimo. Entonces uno siente dolor. Oye, y yo pensaba que porque leía la Biblia ya Dios estaba conmigo, pero si ni siquiera le pedías perdón.
Ay, y yo pensaba que ya tenía el cielo ganado porque yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo pensé que ya tenía el pasaporte para el cielo, ya tenía el cupo para el cielo. Ya estaba ahí en primera fila ya. No es así. Porque ahí Santiago es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Santiago comienza la carta diciendo, hermanos míos. O sea, Santiago no les está hablando a los inconversos. Santiago le está hablando a los hermanos. Pero resulta que hay hermanos que rápidamente se desvían, rápidamente confunden las cosas de Dios con el mundo y las mezclan y piensan que eso está bien. No. Y entonces Santiago tiene que decirles de una forma fuerte, pecadores. Para que ellos como que sientan algo, porque ya les está diciendo, hermanos míos. Cuando tú ves y lees la epístola de Santiago, te vas a dar cuenta de un lenguaje, pero es que el lenguaje de Santiago aparentemente tiende a confundir, porque primero te trata con una dulzura, con una amabilidad, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Comienza Santiago capítulo 1 versículo 2. Ay, hermanos míos. Y después llega y dice, pecadores. Entonces uno, si se está como medio durmiendo así en la prédica, le dice uno, pecador. Uno dice, ¿quién? Pero no quién. Porque uno dice pecador, entonces, ¿quién pecador? ¿Quién es? Uno. Para uno no estar mirando a otro lado, no, uno. ¿Sí? Y es cuando viene esa actitud, la actitud que nos está haciendo referencia a Santiago, que es que revisarnos. ¿Para qué? Lavar nuestras manos, purificar nuestros corazones. Y el que se pierde de todo esto dice, ya sé, tengo que lavarme las manos. Todos los días, a toda hora, en todo momento, entonces ya, con eso es suficiente. El que se perdió todo esto. No, está hablando es de las actitudes que está saliendo de nuestra boca. Cuando salió algo de nuestra boca que es indebido, ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción? Ay, la embarré. Listo. A veces nosotros somos tan simples. Señor, perdóname, la embarré. Ya, listo. Y creemos que con eso es suficiente. Somos tan, pero tan simples. Y mira la actitud de un genuino arrepentimiento. Ahí lo dice, ¿no? Es dolor, es lamentación. Porque nosotros que decíamos, ¿quiénes aman a Dios? Y haciendo esas cosas. ¿Sí ves? Claro, porque... Pero uno dice, ay, no, pues es que todos somos humanos, todos la embarramos. ¿Sí ves la diferencia de una persona que siente el dolor del pecado? Claro, inmediatamente queda como en shock. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Y claro, hay dolor por lo que ha hecho. Por eso yo decía anteriormente, ¿cuál es tu actitud cuando pasa algo indebido en tu vida? Y tenemos que ampliarlo, ¿no? Porque de pronto alguien dice, no pasa nada porque no tengo problemas de nada. Pero cuando ampliamos el panorama, cuando lo dijimos al inicio que tenía que ver específicamente con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, como nos ampliaron el panorama, entonces sí tenemos que reflexionarnos cada uno de nosotros. Porque no es solamente de nuestras obras, es también de nuestras palabras. Y entonces es la intención que ponemos por dentro. Eso es lo que nos está diciendo allí Santiago. Miremos la aplicación. ¿Qué nos dice estos 3 versículos? Bueno, lo primero que nos dice es que nos acerquemos a Dios. Ese es el llamado. El llamado es acercarnos a Dios para poder recibir la promesa de Dios. ¿El llamado cuál es? Acerquémonos a Dios. ¿La promesa cuál es? Que Él estará con nosotros. Si ves, hay un llamado, hay una promesa aquí en esto que estamos generando de aplicación. ¿Qué más nos dice? Dejemos la doble vida, queriendo amar a Dios y queriendo seguir al mundo. Dejemos esa doble vida, queriendo amar a Dios y queriendo seguir al mundo. ¿Qué más nos dice? Lamentemos nuestro pecado, pidámosle a Dios
un genuino arrepentimiento en humildad. Pidámosle a Dios un genuino arrepentimiento en humildad, para que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Para que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Eso es lo que debemos tener en cuenta de este pasaje. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava Bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.